Muy buenas, gente y portadores de luz, así como también nuestros guardianes. Estamos en otro episodio de Lore con Lori. Y en este episodio vamos a retomar la historia que les venía contando sobre Resil Asil. En el capítulo anterior tan solo pudimos ver su ascenso como un guardián y también como un héroe de la humanidad. Sin embargo, Rasil no veía la estancia de paz que habían tenido como algo permanente. Más bien él siempre estaba alerta pensando en cuál sería el siguiente ataque del enemigo. Algo bastante, si me lo preguntan, preocupante, porque durante las noches tenía pesadillas acerca de horrores que había escuchado desde la Edad Oscura que existían y que posiblemente se ocultaban en la luna. Estas historias se habían contado de forma muy remota, casi siempre de una manera oculta o como simples chismes, hasta como pequeñas preocupaciones que la gente deja soltar acerca de cositas que oyen por la vida. Pero Resil se tomaba estas historias como algo que podía pasar. Jamás había confiado en la oscuridad, nunca la había visto retroceder, así que él mismo se lanzó a la luna para ver si esto era verdad, si estas cosas estaban pasando, si había una oscuridad oculta y que si existía, él podía entonces vencerla. Creo que fue muy pretencioso de su parte lanzarse solo. Aún así lo hace y al entrar a la luna se encuentra directamente con la colmena. En específico con una maga de nombre Sior, a quien apodaban con el título de la bendita. En cuanto Sior vio a Resil, predijo que éste caería. Pero Resil no se inmutó, no tenía miedo y se lanzó a la batalla directamente. Claro, no se enfrentó a la maga, sino que se enfrentó al caballero consorte de esta, quien pues salió a defender a su chica y se enfrentó a Resil durante días. No fueron unas pocas horas y que Resil, no, este caballero era poderoso. Y le duró días a Resil derrotarlo. Claro está que al final cayó, la maga huye, no sabemos nada más de ella. Hasta ahora que yo tenga conocimiento, no tengo la certeza de dónde está esta maga. Y Resil decide llevarse pedazos de la mandíbula del caballero para adornar con estos su cañón de mano, la rosa. Esto era muy común, no solamente tomar trofeos del enemigo caído para las armas, sino era muchísimo más común tomarlos para la vestimenta. Se ponían en sus propias armaduras cosas o estampados que recordaban a sus víctimas, a sus enemigos, y los portaban como trofeos, no solamente como orgullo de qué poderoso soy, sino también para intimidar y que, bien, nadie se pasara de listo con ellos. Desgraciadamente, el trofeo que George se llevó para adornar su cañón de mano fue lo que terminó trayéndole varias consecuencias, ya que la rosa comenzó a ser corrompida por estos pedazos y Rasil comenzó a escuchar en su mente susurros, los mismos que había escuchado cuando la maga Sior hizo su profecía acerca de su caída. Esto no pareció afectarle realmente. Quizás él se sentía superior, quizás pensaba que podía con esto, que al final su fuerza sería más grande y podría superarlo. No sabemos con certeza, pero dejó que la rosa se corrompiera hasta convertirse en una espino. Y este espino de a poco comenzó a corromperlo también a él. En un momento de corrupción ya bastante avanzado decidió cambiar su nombre. Ahora en lugar de Resil Asil
se llamaría a sí mismo Dredgen Yor, que según las traducciones, no estamos muy seguros, pero según las traducciones es algo así como el vacío o un profundo vacío. Sea como sea, Dredgen empezó su cacería de inocentes. Comenzó a matar guardianes para absorber su luz. Y de esta manera aparentemente conseguía más poder, más fuerza y sus habilidades se volvían más grandes. Todavía le quedaba cierto resquicio de luz y de ese pequeño brillo se deshizo en Marte. Estoy hablando de su espectro. En Marte, él y su espectro tuvieron una discusión bastante fuerte acerca del camino que estaba tomando Dredgen Yor, acerca del error que significaba alejarse de la luz y adentrarse en la oscuridad de la manera en la que la estaba haciendo. Claro, a Dredgen no le importaba, lo único que sabía era que estaba consiguiendo poder y eso le agradaba. Su espectro se marcha, lo abandona completamente. Esa es otra cosa que no sabemos, si este espectro tomó a otro guardián o sigue por ahí vagando sin uno, o quizás incluso hasta ya fue destruido, no lo sé. Realmente es otro dato que no tengo y que tampoco he oído mencionar en otro lugar. Las motivaciones de Dredgen siguen siendo un poquito raras, porque siendo corrompido por la oscuridad, se empieza a alejar de las causas de los guardianes y empieza a buscar su propio sentido de la paz a partir de la destrucción, que si lo pensamos bien es algo que la colmena piensa mucho, que solo la paz va a venir cuando no exista nada, que es prácticamente lo que la colmena dice que es lo que busca la oscuridad y ellos la replican. También se sabe que Dredgen usaba su antiguo nombre de Raziel Azil para causar más miedo antes de matar a sus víctimas. Esto no queda claro por qué lo hace. ¿Lo hace por ego? ¿O lo hace porque la víctima asustada después de ser asesinada produce más poder para él? Al consumir esa oscuridad, ese miedo de su víctima, ¿se vuelve más fuerte? Es algo que también queda un poquito a la deriva. Ahora, la absorción de la luz también se puede deber a que la espino se esté alimentando de él. Ya que la espino funciona como un ente parasitario, Dredgen Yor estaría supliendo su carencia de luz al absorber la de otros cuando los mata, y de esta manera también alimentar a la espino, que se estaría alimentando de la luz de él. Es decir, la espino se alimenta de él y él se alimenta de la luz de otros. Y este es un ciclo simbionte prácticamente bastante cerrado. No hay mucho porque no es que la puedas cambiar. El Dredgen Yor, aparte de destruir a muchos guardianes, también fue por el asentamiento de Palamon. Creo suponer que este asentamiento era el mismo que en el capítulo anterior dejaron. Es decir, cuando salvaron a los refugiados, muchos se quedaron para reconstruir. Pienso yo que podría ser después que al reconstruir este lugar lo llamaran Palamon y que después Dredgen Yor regresaría para terminar de destruirlo. Durante su proceso de destrucción de esta aldea, se carga al guardián que estaba protegiendo el lugar, un cazador de nombre Jaren Ward, quien portaba un cañón de mano que hoy conocemos con el título de La Última Palabra, pero evitó matar tanto al espectro de Jaren Ward como a un protegido, un niño de nombre Shin Malfur. Esto lo hizo no porque fuera una buena persona, sino porque en un futuro pensaba corromper a ese niño, sabiendo
que este niño iba a perseguirlo en busca de venganza por lo que le había pasado a su mentor. Esto después se viene a conjugar en otra historia, y después lo veremos con la historia de Shin Malfur. Y como último dato para cerrar este pequeño descenso a la locura de Dredgen Yor, está que también durante un crisol muy joven, cuando apenas Shaxx comenzaba con este pequeño proyecto de enfrentamiento entre guardianes para elevar las habilidades, Dredgen Yor asesinaría en ese lugar a un cazador llamado Pahanin y a un compañero titán llamado Talor. Talor hasta ese momento había sido el campeón del crisol, completamente invicto, pero durante una batalla tuvo la desgracia de encontrarse del lado equivocado de la espino y fue asesinado. Obviamente esto no pasó desapercibido para Lord Shaxx, quien de inmediato tal vez lo sacó y fue completamente expulsado de la ciudad. Ya no tenía presencia ni en el crisol ni en la ciudad, y muchos estaban bastante confundidos y tristes de que su héroe hubiese caído de esta manera tan horrible. Muchos aún lo recuerdan como un héroe, pero pocos se atreven a platicar sobre eso. Lo han sumido en un desconocimiento total, quizás por miedo a que alguien más lo repita. Y es una pena que eso no se haya platicado, pues resulta que Dredgen Yor dejó una herencia bastante fuerte en un grupo de guardianes que se hacen llamar a sí mismos las sombras de Yor, que llevan réplicas de la espina. No es una real, pero aún así le hacen honor a este hombre portando semejantes armas. Y bueno, sobre la caída de Dredgen Yor hablaremos en otro capítulo para cerrarlo con la historia de Shin Malfur, pues estos dos personajes terminan enfrentándose en una batalla tanto de venganza como de odio. Y bueno, eso lo veremos como les decía en otro episodio, para poder unir las dos historias. Y por ahora, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento. Espero lo hayan disfrutado, espero sus comentarios y su apoyo. Si no les gustó, si les gustó, están totalmente abiertos a dejarme la opinión que deseen. Y nos veremos en un siguiente episodio. Hasta luego, portadores de luz y guardianes, que estén pasando un gran día.